Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre circuitos especiales. Estos circuitos circulatorios, ¿sí? También denominados circuitos locales, son los que permiten la irrigación de ciertos tejidos y como tal tienen algunas particularidades que es importante revisar, ¿sí? Algunas cuestiones están relacionadas a microcirculación, cuestión que ya hemos discutido en una charla anterior, y otras cuestiones también las hemos visto a lo largo de las charlas que hemos ido teniendo en las clases de fisiología del sistema cardiovascular, principalmente las relacionadas al funcionamiento del miocardio y su irrigación. En particular, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la irrigación del músculo cardíaco. También hablaremos sobre la circulación del músculo esquelético, la circulación de la piel, la circulación esplácnica o del tubo digestivo y la circulación cerebral. ¿Sí? Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando justamente de las características generales de este sistema circulatorio que, como ya hemos visto, tiende siempre a mantener constante el gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, el volumen minuto cardíaco, a expensas de manejar el volumen de sangre de los reservorios y de ciertos tejidos que acumulan sangre, y ante ciertas situaciones, como puede ser el estrés o el ejercicio físico extremo, digamos que se echa mano a estos reservorios para movilizar la sangre de ellos y llevarla a aquellos órganos que tienen un aumento de la demanda o del consumo de oxígeno, ¿sí? Tal es así el ejemplo del músculo esquelético, ¿sí? Que si vemos su relación en cuanto a lo que es la masa tisular, tiene una baja cantidad de consumo de sangre o de aporte de sangre, pero en realidad el tema es que nuestro organismo está conformado por un gran volumen muscular. Entonces, si uno ve la cantidad de sangre que este tejido utiliza en una situación de reposo también es relativamente baja, pero ante situaciones de ejercicio físico puede aumentar notablemente la demanda, al igual que lo que ocurre en situaciones como puede ser el músculo cardíaco, ¿sí? Como así también algunos órganos del tubo digestivo que en ciertas situaciones o en periodos de digestión tienen un aumento de la demanda. Ya vamos a ver como respuesta a qué tipo de estímulo, ¿sí? Pero vamos a trabajar mucho con el ejemplo de los cambios de volumen de sangre que recibe cada tejido en base a situaciones de estrés o de ejercicio físico, ¿sí? Y como puede verse aquí, el corazón y el músculo esquelético son por ahí los que reciben un mayor aumento del flujo de sangre en esta situación de exigencia, a costa de reducir el volumen de sangre que llega al riñón y a los órganos abdominales principalmente. Vamos a ver también algunas características en cuanto a la piel, ¿sí? Que ocurren durante las situaciones de ejercicio físico, aunque, como puede verse aquí, en una situación de ejercicio que ya lleva un tiempo, hay un aumento del flujo sanguíneo hacia la piel, principalmente como mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Bien, vamos entonces a empezar hablando de la circulación coronaria, ya algunas cuestiones relacionadas a la circulación del corazón ya la hemos visto a lo largo de las charlas, principalmente las particularidades de la representación electrocardiográfica, de la repolarización ventricular, determinada justamente por las características de la irrigación del músculo y el aporte de las arterias perforantes provenientes de las coronarias, ¿sí? Pero vamos a ver ahora algunas características, simplemente para repasar. Tenemos dos arterias coronarias originadas como en la primera rama de la aorta, ¿sí? Estas arterias coronarias son izquierda y derecha, las cuales la izquierda dará una rama diagonal y una rama que
será la descendente anterior y que discurrirá entre los dos ventrículos, ¿sí? El izquierdo y el derecho, pero aportando principalmente la irrigación hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Hasta la rama de la arteria coronaria derecha dará ramas marginal, ¿sí? Que estará irrigando principalmente la cara inferior del corazón, es decir, el ventrículo derecho, además de aportar las ramas descendentes posteriores, ¿sí? Que entonces terminan irrigando en conjunto con las ramas provenientes de la coronaria izquierda toda la cara inferior del corazón, ¿sí? O la base cardíaca. En cuanto a la circulación coronaria, hay que tener en cuenta que estas arterias tienen el importante rol de mantener justamente un consumo de oxígeno constante en los cardiomiocitos, y este tejido justamente es un tejido de alta demanda, ¿sí? Hay que recordar que un mal funcionamiento en la circulación coronaria tendrá la connotación de un incorrecto funcionamiento principalmente a nivel ventricular, y este mal funcionamiento llevará a que hayan repercusiones tanto en la circulación sistémica o el circuito de alta presión, como también en el circuito de baja presión si lo afectado es el ventrículo derecho. En cuanto a las arterias coronarias, hay que tener en cuenta que tienen una porción subepicárdica, ¿sí? Que discurre por la superficie del miocardio. Justamente este esquema las grafica, ¿sí? Sin mostrar lo que serían las arterias subendocárdicas, es decir, la parte perforante de estas arterias, que en realidad es la que termina aportando la sangre hacia la profundidad de los ventrículos principalmente, y también de las aurículas, ¿sí? Las arterias marginales penetran en el ángulo recto, en el interior del músculo cardíaco, y estas se van ramificando hasta alcanzar el endocardio, ¿sí? Conforman el plexo subendocárdico. Y entonces la mayor resistencia, ¿sí? Vascular coronaria está determinada por vasos de pequeño calibre y que penetran en la pared muscular, ¿sí? Las coronarias generan una alta densidad de capilares, y esto es importante para que haya realmente un aporte de nutrientes y oxígeno en cercanía al cardiomiocito para que pueda realmente funcionar adecuadamente, ¿sí? Hay una distancia tan solo de 10 micras entre un miocito y el capilar más cercano. En cuanto a la irrigación del músculo cardíaco, como comentaba recién, nosotros tenemos las arterias epicárdicas o subepicárdicas, las arterias perforantes, ¿sí? Que atraviesan la pared muscular, y el plexo subendocárdico. Entonces es importante tener en cuenta que durante el ciclo cardíaco, en realidad el músculo ventricular izquierdo, ¿sí? Por tener una pared de mayor tamaño, produce una mayor contracción o una mayor compresión de las arterias coronarias perforantes, ¿sí? Mientras que el músculo ventricular derecho, por tener una pared muscular más chica, ¿sí? Ejerce una menor presión sobre los vasos. Sin embargo, las arterias coronarias, obviamente provenientes de la aorta, traen una presión de 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esta presión con la que llegan, fíjense las particularidades de por qué siempre el sufrimiento por isquemia suele darse del lado izquierdo y no del lado derecho. Es porque la presión en las arterias es equivalente a la presión ejercida por la pared muscular y la sangre que se está llenando en el ventrículo, es decir, la tensión ventricular sobre las arterias coronarias del lado izquierdo es casi igual, a diferencia de lo que tiene entre la arteria coronaria derecha, ¿sí? O durante la presión sistólica, y la presión que se ejerce dentro de la cavidad o en la pared ventricular derecha, que es alrededor de unas 5 veces menor, ¿sí? Entonces, esto hace que sea más fácil que la sangre alcance el subendocardio del ventrículo derecho
y no tan fácil que alcance el subendocardio en el ventrículo izquierdo durante la contracción muscular. Entonces es importante que el ventrículo principalmente, o el músculo cardíaco, se irriga en diástole, ¿sí? Pero fíjense, cuando vemos gráficas de flujo sanguíneo coronario, del lado izquierdo, el 80% del flujo sanguíneo coronario alcanzará el músculo justamente durante la diástole, es decir, durante la relajación. Fíjense cómo aumenta de manera muy importante el flujo sanguíneo coronario y luego empieza a disminuir en base a que se empieza a producir justamente la fase del ciclo de contracción ventricular, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en el ventrículo derecho, que por tener estas características justamente de una menor pared muscular, ¿sí? Lo que genera es que haya un aporte de sangre durante casi todo el ciclo, ¿sí? No solo dependiente de la relajación, como vemos del lado izquierdo, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces ahora hablando de las características metabólicas de este tejido. La circulación coronaria es un tejido, como habíamos dicho, que tiene un alto consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces el aporte de oxígeno justamente tiene que ser lo más constante posible, ¿sí? Aquí vemos cómo el aporte de la irrigación se produce a través de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda sobre ambos ventrículos. Lo importante a tener en cuenta es que en realidad todo el tiempo el corazón trabaja produciendo fosforilación oxidativa, es decir, que necesita un alto aporte de oxígeno, ¿sí? Para obtener este ATP se produce consumo de ácidos grasos, glucosa, ácido láctico y algunos cuerpos cetónicos y aminoácidos. Esto en reposo está muy bien distribuido, ¿sí? Aportando principalmente todo a través de glucosa, ácidos grasos libres y lactato, pero en situaciones de ejercicio físico o de mayor trabajo cardíaco, se produce un aumento de la circulación coronaria para aumentar el aporte de oxígeno y la llegada de oxígeno a los miocitos, pero también se produce un mayor metabolismo, principalmente en base al uso del lactato y de otros ácidos grasos libres para la obtención de energía. El ventrículo puede trabajar en situaciones de anaerobiosis, cuando se encuentra en isquemia, produciendo glucólisis anaeróbica para obtener ATP. Sin embargo, esto tendrá como consecuencia una acumulación importante de ácido láctico, que es lo que se piensa que está relacionado a el dolor de pecho o angor producido durante la cardiopatía isquémica. El músculo cardíaco extrae más del 75% de oxígeno que recibe en los 250-300 mililitros por minuto de flujo que llegan hasta la pared ventricular. La circulación coronaria se mantiene en un estado de correcto equilibrio, ¿sí? Y tiene ciertos mecanismos de regulación que vamos a ver en un momento. En general, todas estas circulaciones cuentan con lo mismo que vimos en la charla de microcirculación, con fenómenos de autorregulación por procesos miogénicos, procesos de regulación a través del sistema nervioso autónomo, y también efectos de sustancias que a nivel local producen vasoconstricción o vasodilatación, que estas pueden ser producidas por el endotelio, o también pueden llegar a través de la circulación. Para el caso del equilibrio que tiene que haber para que el músculo cardíaco no entre en isquemia, tiene que haber un correcto aporte de oxígeno equilibrado con la demanda del oxígeno, que ya dijimos que para el músculo cardíaco es muy alta, ¿sí? El aumento de la demanda de oxígeno está determinado justamente por las variables que ya hemos visto en las charlas de bomba cardíaca, ¿sí? o de los mecanismos que mantienen el gasto cardíaco, que son la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión de la pared, que justamente la tensión de la pared va a depender de la precarga y poscarga ventricular. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la tensión de la pared depende del radio ventricular, la presión intraventricular, y es inversamente proporcional al grosor ventricular. Esto está establecido por la ley de Laplace, que también ya la vimos. Mientras que el aporte coronario de oxígeno va a depender principalmente de la presión de perfusión coronaria,
de la duración de la diástole, justamente por lo que acabamos de comentar, y de las resistencias vasculares coronarias, que depende de estos mecanismos que estaba nombrando recién, nerviosos, metabólicos y miogénicos, para producir vasodilatación o vasoconstricción. Y estos procesos se generan, ¿sí?, a partir de las demandas que tenga el músculo cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco tiene una autorregulación, que ya vamos a ver que también se produce en la circulación cerebral, donde entre los 70 y 150 milímetros de mercurio, de variación de presión arterial sistémica, tenemos una autorregulación producida por mecanismos miogénicos que mantiene constante el flujo sanguíneo coronario, ¿sí? Esto también se cree que depende de la participación de algunas sustancias vasodilatadoras locales, como el óxido nítrico y la adenosina, pero también el músculo cardíaco tiene una gran inervación del sistema nervioso autónomo, como ya sabemos y hemos visto, ¿sí? Y regula a partir de la actividad adrenérgica sobre receptores alfa-1 produciendo vasoconstricción o receptores beta-2 adrenérgicos produciendo vasodilatación. También el sistema nervioso autónomo, a través de la actividad parasimpática, puede inducir vasodilatación, principalmente actuando sobre receptores muscarínicos M2, que inducen la liberación de óxido nítrico, y también se ha visto que la acción sobre receptores M3 produce una respuesta vasodilatadora. El endotelio regula el tono vascular coronario al liberar sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico, factor hiperpolarizante, prostaglandina I2, que en realidad prostaciclinas, y algunas sustancias vasoconstrictoras como angiotensina 2, endotelina 1, tromboxana y serotonina, que pueden venir o por el sistema circulatorio general o pueden ser producidas por el propio endotelio. También es importante la regulación local de la circulación coronaria a través de factores metabólicos, ¿sí? Ya que, como hemos venido remarcando, la circulación coronaria tiene una alta demanda de oxígeno. Entonces, toda vez que disminuya la presión parcial de oxígeno o aumente la presión parcial de dióxido de carbono, la concentración de iones, o también desbalances en el potasio extracelular o intracelular, producen la liberación de distintas sustancias que pueden producir vasodilatación, como prostaciclinas y óxido nítrico, o también bradiquinina, ¿sí?, que terminan regulando ese flujo sanguíneo coronario. En cuanto a la circulación coronaria, tiene también cierta capacidad de reserva, ¿sí?, para aumentar el aporte de oxígeno cuando aumenta la demanda, por ejemplo, durante el ejercicio. Esta reserva coronaria permite el aumento del flujo sanguíneo en aproximadamente unas 5 veces, y obviamente la reserva es menor en el subendocardio, que está parcialmente vasodilatado en condiciones basales, mientras que en el subepicardio es un poco mayor la reserva coronaria, ¿sí? Y esto es importante porque es a lo que primero se echa mano cuando hay un aumento de la demanda de oxígeno ante un incremento de la demanda, como puede ser un aumento en la frecuencia cardíaca de manera, digamos, espontánea y aguda, ¿sí? En cuanto a la circulación muscular esquelética, vamos a ver algunas particularidades, ¿sí?, que tienen que ver principalmente con la forma en la cual se produce la irrigación del músculo, y también cómo hace el músculo para aumentar significativamente el aporte ante situaciones de ejercicio físico, como hemos comentado desde el principio. Entonces, la circulación en el músculo esquelético, lo que tiene que ver, o lo que hay que saber, es que a partir de las arterias que llegan en las cercanías de los músculos, ¿sí?, de todo nuestro cuerpo, empiezan a producirse o a dividirse en ramas, ¿sí?, que conforman las estructuras determinadas por el aporte de la arteria nutricia. Luego vienen las arteriolas primarias y las arteriolas transversales. Estas arteriolas transversales darán origen a las arteriolas terminales, que son las que terminan generando en la fibra muscular individual la distribución de capilares para el correcto aporte de
sangre a la fibra muscular, ¿sí? Lo importante del aporte del flujo sanguíneo muscular es que puede aumentar entre unas 10 y 20 veces durante el ejercicio físico extremo, ¿sí? Fíjense que el músculo coronario podía aumentar su demanda, o el flujo sanguíneo coronario podía aumentar en unas 4 a 5 veces, mientras que el músculo esquelético puede aumentar unas 10 a 20 veces, ¿sí? Esto se produce porque hay una gran densidad de capilares que se encuentran cerrados, ¿sí? En el músculo de forma normal, ¿sí? Esto es principalmente por una actividad tónica simpática a través de varoreceptores. Entonces entre un 40 y un 60% de estos capilares se encuentran cerrados. Cuando aumenta la demanda de oxígeno y el músculo requiere un mayor aporte de sangre, se produce una vasodilatación de todos estos capilares que se encontraban cerrados, aumentando en gran medida el aporte de sangre a cada una de las fibras musculares, ¿sí? Estas fibras musculares tienen distintas características, como ya hemos visto también en charlas anteriores, donde las fibras rojas, que son las de contracción lenta, tienen mayor densidad de capilares por trabajar por periodos prolongados, mientras las fibras blancas poseen menor densidad capilar y menor flujo basal, ¿sí? El flujo sanguíneo muscular, al igual que vimos en el flujo sanguíneo coronario, está regulado por mecanismos nerviosos, miogénicos, metabólicos y mecánicos. Sin embargo, los mecanismos nerviosos y miogénicos son los que controlan la irrigación vascular durante el estado de reposo, mientras que en el ejercicio físico toman mayor predominio los mecanismos metabólicos y mecánicos de regulación de la irrigación. Entonces, durante el ejercicio físico, es importante que se produzcan algunos fenómenos para aumentar significativamente el aporte de sangre a todos los músculos necesarios para realizar la actividad. Entonces, una importante respuesta frente al ejercicio físico es el aumento del tono simpático, ¿sí? Que aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca y el volumen minuto cardíaco. Eso ya lo hemos visto como parte de la regulación de la actividad de la bomba cardíaca. Se produce una vasoconstricción renal, esplácnica y de la piel, redistribuyendo la sangre hacia los músculos, y esto es muy importante, ya que esto no afecta la circulación cerebral y el miocardio, ¿sí? Y esto lo que permite es que al tomar la sangre que se encuentra en estos reservorios, ¿sí? Junto con la participación de la actividad de bomba muscular y el aumento del tono venoconstrictor, que lo que hará es sacar la sangre que también se encuentra en los reservorios venosos periféricos, todo esto estará enfocado en aumentar el aporte de sangre hacia el corazón, ¿sí? De esta manera habrá una respuesta cardíaca con aumento del retorno venoso, aumento de la precarga y la contractilidad, lo que conllevará a un aumento del volumen minuto cardíaco, como ya hemos estado discutiendo. Entonces, toda esta respuesta integrada es importante que se produzca, ¿sí? Para un correcto funcionamiento o una correcta respuesta de todo el organismo frente al ejercicio físico. Cuando alguna de ellas falla, se producen situaciones de hipotensión de manera aguda debido a que falta el aporte correcto de sangre a los tejidos periféricos, ¿sí? Recordar entonces siempre que la circulación cerebral y la miocárdica son las que en general siempre se mantienen, aunque haya un aumento en la demanda de oxígeno por los tejidos periféricos. En cuanto a la circulación cutánea, ya recién algo dijimos que durante el ejercicio físico aumenta, digamos, primero disminuye el flujo hacia la piel y luego aumenta, ¿sí? Estas dos fases se producen por la particularidad de la distribución de la circulación cutánea, donde la irrigación que llega a través de las arterias y posteriormente arteriolas penetra desde la profundidad o el tejido subdérmico hacia la superficie de la epidermis, ¿sí? Y luego estos vasos vuelven conformando asas, ¿sí? Que van a comunicarse o van a determinar la formación de las vénulas y de las venas. Estas anastomosis arteriovenosas son muy importantes porque son las que permiten
el intercambio, ¿sí?, por contracorriente de temperatura para asegurar la convección y la conducción del calor para hacer una pérdida o ganancia de temperatura en base a lo que sea necesario, ya sea vasodilatando estos vasos y entonces asegurando la pérdida de calor hacia la superficie, o produciendo una vasoconstricción, ya sea de la parte superficial o de la parte profunda de este sistema arteriovenoso, que permitirá conservar la temperatura por disminuir el flujo de sangre hacia la periferia. Entonces, el flujo sanguíneo cutáneo, como acabamos de decir, cumple dos funciones. Uno será asegurar la nutrición de los tejidos cutáneos, hipodermis y dermis, ¿sí?, junto con los anexos cutáneos y las glándulas sudoríparas, ¿sí?, es decir, primer función será aportar nutrientes y oxígeno a los tejidos a los cuales irriga, así como ocurre con todos los otros sistemas, pero también participa en el control de la temperatura corporal. Sí, esto es una función muy importante, permitiendo la irradiación de calor cuando la temperatura supera la del medio ambiente o previniendo su pérdida en caso contrario. La circulación de la piel está regulada fundamentalmente por los mecanismos nerviosos encargados de la termorregulación corporal, y acá participará mucho el sistema nervioso simpático. En cuanto a la circulación de la piel, es importante entonces tener en cuenta que va a permitir estos fenómenos que dijimos recién, de conducción, a partir de permitir la salida del calor generado en los músculos. Luego también, por convección, transportará el calor a través de la sangre hacia la piel, y luego se producirá la convección con el aire y también la evaporación a partir de la participación de las glándulas sudoríparas, que todo estará tendiente a justamente bajar la temperatura corporal, ¿sí? Cuando el flujo sanguíneo entonces en la piel es grande, la piel está caliente y la sangre venosa drena a través de las venas superficiales que están dilatadas, enfriándose. De ese modo la sangre arterial llega caliente a la piel, lo que permite establecer un importante flujo de calor desde el interior hacia el medio ambiente. El calor y la temperatura de la piel dependen de la sangre que se encuentra en las vasas capilares y en el plexo venoso subpapilar, como dijimos recién. Una piel fría y de color gris azulado implicará una vasoconstricción capilar y vasodilatación del plexo venoso profundo, ¿sí? Aquí estamos hablando de los plexos epidérmico y subepidérmico. Y luego, mientras están ambos dilatados, ¿sí?, la piel estará roja y caliente, y cuando la piel se observa de un color blanquecino es porque hay un gran tono simpático que produce una vasoconstricción generalizada del epitelio superficial y el epitelio profundo. Perdón, del epitelio, del sistema circulatorio, superficial y profundo. Bueno, vamos a hablar ahora de la circulación esplácnica. ¿Sí? Esta circulación esplácnica tiene la particularidad, como ya recordarán de anatomía, de que el aporte de sangre, ¿sí?, que se va recogiendo a partir del sistema venoso del vaso, todo el tubo digestivo que incluye estómago, intestinos y demás, termina confluyendo en el sistema porta, ¿sí? Y esta vena porta termina siendo lo que aporta la irrigación al corazón, al hígado, junto con el aporte de la arteria hepática, ¿sí? Entonces, la arteria hepática y la vena porta serán los encargados de producir el aporte de oxígeno a nivel hepático, y vamos a ver que el hígado justamente es un tejido que tiene un gran consumo de oxígeno porque cumple con muchas actividades metabólicas, pero es importante considerar que todo este sistema de circulación esplácnica constituye un reservorio importante de sangre al cual nuestro sistema circulatorio echa mano cuando necesita un aporte extra de sangre ante un aumento de la demanda. Pero es importante que este sistema tenga un gran volumen de sangre, porque es donde se van a recibir todo el aporte de los nutrientes que son absorbidos a través del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, un 25 a 30% del volumen minuto cardíaco irriga a través de las arterias celíacas y mesentéricas a estómago, intestino, páncreas y vaso,
¿sí? La circulación esplácnica entonces transportará los nutrientes que son absorbidos por el tubo digestivo, y por eso es importante que tenga un gran aporte de sangre, ¿sí? La circulación gastrointestinal se realiza a través de las arterias que comentamos recién, y tienen numerosas enostomosis entre sí, inclusive dentro de las velocidades del intestino hay gran número de anastomosis que lo que permiten es una rica vascularización para estar en intercambio constante con la superficie y poder absorber rápidamente los nutrientes que provienen del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, para los casos de la circulación dentro de lo que es el tubo digestivo, al haber gran cantidad de anastomosis, hay pocas consecuencias de isquemia intestinal. Sin embargo, cuando las ramas ocluidas son grandes o muy cuantiosas, sí puede producirse, ¿sí? Y el flujo gastrointestinal estará controlado por factores metabólicos y nerviosos, principalmente. Los metabólicos serán influencia más que todo a nivel local, mientras que los nerviosos serán por estimulación vagal o simpática esplácnica, ¿sí? Como ya sabemos, el aumento de la circulación a todo el tubo gastrointestinal estará estimulado por la estimulación vagal y será disminuido por la actividad simpática. En cuanto a la circulación hepática, como habíamos dicho recién, está constituido por el aporte del sistema porta junto con la arteria hepática, ¿sí? Este órgano consume gran cantidad de oxígeno y justamente el tener un aporte de sangre arterial y venosa para que todo el tiempo tenga alta disponibilidad de oxígeno permite que el hígado trabaje todo el tiempo, ¿sí? Eso es importante. El hígado es un órgano que difícilmente presente fenómenos de isquemia, ¿sí? Sí tiene la particularidad de que al tener un flujo sanguíneo o un aporte mixto de oxígeno y nutrientes, el flujo hepático estará controlado por factores metabólicos y también nerviosos, principalmente el sistema nervioso simpático, con características diferentes dependiendo si la respuesta viene del lado venoso o del lado arterial. Los vasos de capacitancia esplácnicos pueden acumular hasta un 20% de la volemia, ¿sí? Y entonces, ante un aumento del tono alfa-adrenérgico, producen la vasoconstricción que desvía la sangre almacenada hacia la circulación sistémica. Lo contrario ocurre en situaciones de insuficiencia cardíaca derecha, donde un mal funcionamiento a nivel ventricular derecho y auricular derecho producen la acumulación de sangre en las cavas y en el sistema porta, produciendo aumento de la presión hidrostática y por tanto acumulación de líquido o ascitis en el abdomen, además de otras consecuencias por el aumento de presión del sistema venoso. El vaso es un órgano que tiene una gran irrigación, ¿sí? Porque tiene senos venosos que acumulan sangre, ¿sí? Donde confluye justamente un sistema venoso y arterial, ¿sí? Y también tiene la pulpa blanca, que contiene capilares muy permeables que tienen elementos formes, ¿sí? La pulpa blanca, recordemos que era un componente del sistema inmune, donde se alojaban justamente distintos granulocitos y distintas células de la inmunidad, ¿sí? Como los linfocitos. Y entonces es importante que ante situaciones de un aumento en el requerimiento de sangre, el vaso puede aportar un volumen significativo a este sistema porta para justamente aumentar el retorno venoso. En cuanto a la circulación cerebral, lo que vamos a comentar es que, como ya saben, está conformada principalmente por el aporte de las arterias carótidas y la arteria basilar, que terminan conformando el polígono de Willis con las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Entonces el aporte quedará diagramado a partir de las ramas de estas arterias, ¿sí? El cerebro está rodeado por una estructura rígida, el cráneo, por lo que un aumento en el flujo arterial de entrada debe acompañarse de un aumento equivalente en el flujo venoso de salida para no producir una hipertensión endocraniana.
El flujo cerebral es de 750 mililitros por minuto aproximadamente y representa un 15 o un 20% del volumen minuto, y en general ese aporte de oxígeno se mantiene siempre constante, ¿sí? Las regiones cerebrales que tienen mayor actividad en general tienen mayor aporte sanguíneo, y esto con estudios funcionales de diagnóstico por imágenes puede observarse. Y la irrigación tiene algunas características estructurales que determinan la formación de la barrera hematoencefálica, como ya hemos visto en la charla introductoria de sistema nervioso, donde el revestimiento endotelial es continuo y tiene uniones intercelulares con zonulas ocludens que permiten, o que impiden, mejor dicho, el intercambio de sustancias a través de la vía paracelular. Las membranas basales forman un revestimiento continuo de la superficie basal del endotelio, y en ellas se unen las proyecciones de los astrocitos, y el endotelio cerebral presenta un pobre transporte vesicular, por lo cual es muy selectivo el contenido que se encuentra dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La eminencia media, la área postrema, el órgano subfornicario y la glándula pineal no están protegidos por la barrera hematoencefálica, justamente porque son áreas donde, como hemos visto en el sistema nervioso, se encuentran distintos receptores, ¿sí?, que tienen que sensar justamente qué está pasando en sangre para producir ciertas respuestas compensadoras, y además son estructuras que participan en la liberación de hormonas, como vamos a ver más adelante en sistema endocrino. En cuanto al consumo cerebral de oxígeno, representa un 20% del consumo corporal en reposo, y es importante tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral será la resultante de dos fuerzas, ¿sí? La presión de perfusión efectiva y las resistencias vasculares cerebrales, ¿sí? Lo cual quedará todo determinado por distintas variables que siempre se mantienen reguladas, ¿sí? o tiene un mecanismo de autorregulación, donde entre los 70 y 150 milímetros de mercurio el aporte de sangre a la sustancia gris y sustancia blanca se mantiene constante, ¿sí? Esto se ve producido principalmente por fenómenos miógenos en cuanto a lo que es la autorregulación, aunque no se sabe bien a ciencia cierta al día de hoy cómo se produce esa autorregulación. No está tan conocida como la ocurrida en el flujo sanguíneo coronario o lo que ocurre a nivel renal, que también ya lo hemos visto anteriormente. Y tenemos algunos factores metabólicos que son importantes, ¿sí?, para la regulación, como puede ser la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en los capilares y el tejido neuronal, y la concentración de hidrógeno iones en el espacio perivascular, ¿sí? La presión parcial de dióxido de carbono es uno de los principales determinantes de la liberación de algunas sustancias vasodilatadoras principalmente, para regular el flujo sanguíneo que llega al sistema nervioso, y también hay algunos factores nerviosos, ¿sí?, donde también participa de la regulación el sistema nervioso autónomo, principalmente a través de influencias simpáticas, ¿sí? Cuando aumenta la presión arterial media por encima de los 160 milímetros de mercurio, se produce un aumento del tono simpático y una respuesta vasoconstrictora que lo que hace es tratar de proteger la pared de los vasos para que no hayan accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Cuando la presión es baja también hay una respuesta para tratar de elevar la presión y mantener la correcta irrigación del tejido y la actividad cerebral. Y en esta gráfica puede verse cómo hay un pequeño desfasaje en los mecanismos autorregulatorios de una persona hipertensa, lo cual los deja muy expuestos, ya que al subir los valores de presión mínima y máxima de autorregulación, una vez que se escapa de este rango, ¿sí?, por ejemplo, por valores de presión arriba de los 180 milímetros de mercurio, tienen gran riesgo de rotura de los vasos, cosa que no pasa en una persona normal, donde los valores se acercan mucho a los valores normales. Entonces los vasos tienen mucha mejor respuesta a un aumento de la presión aguda. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Para esta charla recomiendo el libro de Fisiología Humana de Tresguerres como bibliografía de cabecera. Será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.